¿Quién eres? No me respondas con tu nombre, tampoco con tu profesión. Eso no responde esta pregunta. Quiero que pienses en la respuesta que darías si alguien te preguntara ¿cómo eres tú? Y sé que seguramente dirías, yo soy tranquilo, soy un hombre impaciente, soy muy racional, soy una mujer tímida. Y ahora viene una pregunta muy importante. ¿Tú cómo lo sabes? ¿Quién decidió que eres así? ¿Tú? ¿La vida? ¿Las personas que te rodeaban? ¿O nunca te preguntaste esto? Porque pasamos años intentando descubrir quiénes somos, pero casi nunca investigamos de dónde salió esa idea. Y hay algo todavía más inquietante. No solo investigamos dónde salió, de dónde. La defendemos, la protegemos, la repetimos como si fuera la verdad más sólida que tenemos. Los filósofos llevan siglos preguntándose esto. Sócrates decía que la vida sin examen no merece ser vivida. No lo decía como provocación, lo decía como una advertencia. Porque hay una diferencia gigantesca entre vivir y vivir consciente de lo que se está viviendo. Y si esa idea sobre quién eres estuviese equivocada, no estarías cometiendo un pequeño error. Estarías viviendo la vida de alguien que simplemente no eres. Comencemos. Quiero que pienses en una fotografía tuya, de cuando eras niño, niña. No tiene que ser una fotografía especial. Puede ser una de esas que están guardadas en algún álbum familiar, en una caja en tu cuarto o en la galería de tu celular. Visualízala en tu mente por un momento. Ahí estás tú, antes de saber qué era tener éxito, antes de preocuparte por lo que los demás pensaban de ti, antes de sentir que tenías que demostrarle algo al mundo. Ese niño, esa niña, todavía no decía yo soy inseguro, yo tengo mal carácter, yo no sirvo para eso. Ese niño no tenía una teoría sobre sí mismo. Estaba hasta ahora conociendo el mundo y también estaba empezando a conocerse a sí mismo. Pero para hacerlo necesitaba a los demás. Necesitaba mirar sus rostros, sus expresiones, escuchar sus palabras, su tono, entender qué celebraban y qué rechazaban. Porque un niño no sabe quién es por sí solo. Empieza a descubrirlo a través de la forma en que los demás responden a él. Hay un concepto en psicología que se llama el espejo social. La idea es simple, pero es devastadora. Nos vemos a nosotros mismos reflejados en los ojos de los demás. Y lo que esos ojos nos devuelven se convierte con el tiempo en lo que creemos que somos. Piensa en eso por un momento. Tu primera imagen de ti mismo no la construiste tú, la construyeron los ojos que te miraron primero. El niño hace algo y todos se ríen. Entonces aprende que es gracioso. Se equivoca y alguien se enfurece. Entonces aprende que equivocarse es peligroso. Habla frente a otras personas y se burla. Entonces aprende que es mejor quedarse callado, no decir nada. No hace falta que alguien se sienta frente a un niño y le explique quién debe ser. La identidad empieza a construirse en momentos mucho más pequeños. En una mirada, en una reacción, en una frase de alguien que dijo sin pensar, pero que ese niño jamás pudo olvidar. Usted siempre ha sido muy difícil. Mira a su hermano, él sí es disciplinado. Es que mi niña es demasiado sensible. Déjelo, déjelo. Él es muy tímido. Para el adulto puede ser solo un comentario, pero para el niño puede convertirse en una respuesta a una pregunta que todavía ni siquiera se sabe formular. ¿Quién soy yo? Y ahí comienza todo. No cuando decides quién eres, sino cuando empiezas a mirarte con los ojos de quienes te rodean. Poco a poco, sus palabras se convierten en tu voz. Y años después, cuando dices, yo soy así, ya no recuerdas quién lo dijo por primera vez. Piensa en alguien que conoces. Alguien que siempre dice, es que yo soy muy cerrado. Yo nunca he sido cariñoso. ¿Nació así? ¿O alguien en algún momento le enseñó que mostrar afecto era peligroso?
que ser vulnerable era una debilidad, que los hombres no lloran y que las mujeres no se pueden enojar, que los fuertes no piden ayuda. Esa identidad no es lo que somos, es lo que aprendimos a creer que somos. Hay algo que casi nunca notamos. Las historias no solo cambian la forma en que nos vemos, también cambia la forma en que vivimos. Imagina que un niño escucha muchas veces que es tímido. Con los años empieza a evitar levantar la mano en clase. Prefiere no hablar cuando hay muchas personas. Evita llamar la atención. Y cada vez que actúa así, confirma esa historia que le contaron. Un día alguien le pregunta, ¿y tú por qué no participas? Y responde con total naturalidad, es que yo soy tímido. Pero, ¿y si ocurrió al revés? ¿Y si primero creyó la historia y después empezó a vivir de acuerdo a esa historia? En psicología esto tiene un nombre. Se llama profecía autocumplida. Cuando creemos algo con suficiente fuerza, empezamos a actuar de formas que hacen que esa creencia se vuelva real. No porque seamos débiles, sino porque el cerebro busca coherencia. Busca que lo que hacemos coincida con lo que creemos. Y cuando no coincide, se siente incómodo, extraño, falso. Piensa en alguien que cree que no es bueno para los negocios, por ejemplo. Le llega una oportunidad. Antes de intentarlo, ya se preparó para fallar. Negocia sin convicción, acepta condiciones que no le convienen y cuando las cosas no funcionan, dice, lo sabía, yo no sirvo para eso. Pero nunca se pregunta lo más importante, ¿fallé porque no sirvió o porque nunca me permití creer que podría funcionar? Con el tiempo dejamos de cuestionar estas preguntas, las usamos para explicar nuestra vida y aún peor, también para decidir cómo vivirla. Hay personas que no aplican a un trabajo no porque no tengan las habilidades, sino porque llevan años convencidas de que son personas que no pueden llegar a esos lugares. Hay personas que no terminan lo que empiezan, y no porque sean inconscientes de su naturaleza, sino porque aprendieron tan temprano que no podían, que dejaron de intentarlo antes de emprender cualquier cosa. Cada decisión parece darle una razón a una historia. Si crees que no eres bueno para algo, pues intentas menos. Si lo intentas menos, obtienes por supuesto menos resultados. Y estos resultados terminan confirmando lo que ya creías y esa historia. No porque la historia fuese verdadera, sino porque empezaste a vivir de acuerdo a ella. Lo más difícil de notar es que ya no sientes que estás siguiendo una historia. Sientes que estás simplemente siendo tú. ¿Cuántas decisiones has tomado para ser coherente con la persona que crees que eres? Tal vez rechazaste una oportunidad porque pensabas, eso no es para alguien como yo. Tal vez nunca empezaste un proyecto porque estabas convencido de que no eras capaz. O quizá permaneciste durante años en un lugar donde ya no querías estar, solo porque esa decisión encajaba con la historia que llevabas tiempo contando sobre ti. Lo sorprendente es que rara vez sentimos que estamos obedeciendo una historia. Sentimos que estamos siendo nosotros mismos. Y esa diferencia puede cambiar la vida entera. Hasta ahora hemos hablado de cómo nació una historia, pero hay algo todavía más interesante aquí. Llega un momento en el que deja de ser una historia sobre ti y empieza a tomar decisiones por ti. Imagina a alguien que desde hace años está convencido de que no es creativo. Un día aparece una oportunidad, le proponen un proyecto nuevo. Antes de intentarlo, ya respondió no. Y no porque supiera que iba a salir algo mal, sino porque la respuesta tenía que ser coherente con la persona que creía ser. Hay personas que no piden un aumento, no porque no lo merezcan, sino porque llevan años diciéndose que ellas no son el tipo de personas que pide. Hay personas que no expresan lo que sienten, no porque no sientan,
sino porque aprendieron que sus emociones o eran demasiado, o eran muy poco, o eran inapropiadas. Hay personas que no descansan, no porque no lo necesiten, sino porque descansar no encaja con lo que la historia de que son fuertes, productivos, invencibles, tiene para ellos. El filósofo Sartre decía algo que es radical. Decía que estamos condenados a ser libres, pero no como regalo, como responsabilidad. Porque si siempre podemos elegir, entonces cada vez que no elegimos, también estamos eligiendo. Elegimos quedarnos con esas historias, elegimos no revisar, elegimos la comodidad de lo conocido sobre la incomodidad de lo que puede ser posible. ¿Qué pasa si la frase "yo soy así" no es el final de una búsqueda, sino el final de una pregunta? Porque en el momento en que creemos saber quiénes somos, precisamente dejamos de mirar, dejamos de descubrir, dejamos de sorprendernos de nosotros mismos y de la vida. Y quizá por eso hay personas que llevan 20 años viviendo exactamente el mismo personaje. Aunque la vida haya cambiado, aunque ellas se hayan transformado, aunque ya no sean las mismas. ¿Hace cuánto tiempo no vuelves a preguntarte quién eres, sin responder precisamente con las historias que siempre te has contado? Hay una diferencia entre decir "yo soy así" y decir "hasta hoy me he entendido de esta manera". La primera cierra una puerta, la segunda la deja abierta. Cuando dices "yo soy impaciente", ya no queda mundo por explorar, es un hecho, al menos para ti. Pero si dices "llevo años creyendo que soy impaciente", ahí aparece algo nuevo. ¿Aparece qué? Una posibilidad. Y no estoy diciendo que no seas impaciente. Estoy diciendo que por primera vez existe un espacio para volver a mirar, volver a mirarte. Déjame darte un ejemplo concreto. Imagina que de niño tuviste una mala experiencia, hablando en público. Te trabaste, se rieron, sentiste vergüenza. Eso es lo que viviste, una experiencia, un momento. Pero la explicación que construiste fue: "yo no sirvo para hablar en público". Y desde ese día, esa explicación empezó a vivir como si fuese un hecho. Y no lo es. Y nunca lo fue. Lo que tienes es una experiencia dolorosa que todavía no has visto, no has revisado, y una conclusión que sacaste de esa experiencia a los 8 años y que llevas repitiendo como si siguiera siendo válida hoy en día. No defendemos lo que somos, defendemos la idea que tenemos de lo que somos. Hay algo que los neurocientíficos han descubierto en las últimas décadas y que me parece fascinante. El cerebro no registra los recuerdos como una grabación, los reconstruye cada vez que los recuerdas, y cada vez que los reconstruye los va modificando un poco, lo que significa que la historia que cuentas sobre ti mismo no es lo que pasó, es una versión editada, interpretada y actualizada de lo que de verdad pasó. Y si eso es cierto, entonces la historia puede cambiar, no porque el pasado cambie, sino porque la forma en que lo interpretas puede ser completamente diferente. Cada vez que aprendes algo nuevo, cambias. Cada conversación reveladora te cambia. Cada pérdida, cada amor, cada fracaso, cada decisión importante te cambia. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de nosotros como si fuésemos exactamente la misma persona? La pregunta nunca fue ¿quién soy? Tal vez la pregunta siempre fue otra: ¿quién sigo creyendo que soy? Esa diferencia cambia la vida. ¿Esto es verdad? ¿O solo llevo mucho tiempo creyendo que es verdad? Y ahora sí, vamos con el ejercicio de hoy. ¿Listos? Esto no es un ejercicio para pensar, es un ejercicio para sentir, para notar algo que quizá llevas años sin notar y sin ver. Primer paso: piensa en una frase que hayas repetido muchas veces sobre ti, cualquiera. Soy desordenado, no sirvo para vender, no puedo hablar en público, soy muy difícil de querer, nunca termino lo que empiezo. Elige una, solo una.
La que más resuena, la que más te duele o la que más veces has dicho en público. Segundo paso, pregúntate cuándo fue la primera vez que lo pensé. Y no tienes que encontrar un momento exacto. Solo intenta rastrear hacia atrás. ¿Fue algo que alguien dijo? ¿Fue una situación que salió mal? ¿Fue una época en la que las cosas estaban difíciles? Porque hay una diferencia enorme entre una conclusión que sacaste a los 7 años y una verdad sobre quién eres. Tercer paso, cambia solo una cosa. En lugar de decir yo soy desordenado, di he sido desordenado varias veces. En lugar de decir no sirvo para vender, di hasta ahora no he aprendido a vender. En lugar de decir soy muy difícil de querer, di he tenido relaciones donde no me sentí amado como necesitaba. En lugar de decir soy muy malo hablando en público, di hasta el momento nunca he hecho un curso de oratoria. Simplemente. ¿Notas la diferencia? La primera frase habla de lo que tú crees que eres. La segunda habla de una experiencia. Una parece definitiva, la otra te da todo el espacio y oportunidad para cambiar, para transformarte. Cuarto paso, el más importante, pregúntate qué decisión he tomado o qué decisión he dejado de tomar, porque creía que esa historia era verdad. ¿A qué renuncié? ¿Qué fue lo que no intenté? ¿Qué puerta cerré antes de abrirla? No te lo pregunto para que te culpes, te lo pregunto para que veas algo que quizá llevas años sin ver, porque el objetivo no es castigarte por haber creído todas esas historias. El objetivo es que a partir de hoy esa historia ya no pueda tomar decisiones por ti sin que tú lo sepas. Actualizamos nuestros teléfonos, actualizamos el computador, actualizamos todas nuestras aplicaciones. Pero hay personas que llevan 30 años sin actualizar una sola de esas frases que creen que las define. Tal vez nadie pueda responder por ti quién eres, pero hay una responsabilidad que sí es completamente tuya. No permitir que una respuesta antigua siga definiendo la vida que todavía estás construyendo. Quizá nunca lleguemos a responder por completo la pregunta ¿quién soy yo? Y tal vez eso no sea un problema. Yo creo que puede ser una de las mejores noticias que podemos recibir en nuestro tiempo, porque significa que todavía podemos descubrir cosas de nosotros que hoy ni siquiera imaginamos. Nuestra identidad nunca fue una versión definitiva de nuestro ser. Quizás siempre fue una conversación que valía la pena seguir teniendo con nosotros mismos. Imagina que dentro de 20 años te encuentras con alguien y ese alguien eres tú, la versión de ti que existirá si sigues creyendo exactamente lo mismo que crees hoy, sin revisar nada, sin cuestionar nada, sin hacerte una sola pregunta incómoda en tu vida. ¿Cómo se ve esa persona? ¿Qué decidió? ¿A qué renunció? ¿Qué fue lo que jamás intentó? Y ahora imagina la otra versión, la que existe si a partir de hoy empiezas a hacer preguntas que antes siempre evitabas. No te estoy pidiendo que cambies quién eres. Te estoy pidiendo algo sencillo, que no dejes de descubrirlo un solo instante en tu vida. La próxima vez que te escuches decir, yo soy así, no te apresures a creerlo. Hazte una pregunta más, una sola. ¿Realmente soy así o llevo tanto tiempo repitiéndolo que dejé de actualizarlo? Porque a veces la diferencia entre una vida que se repite y una vida que sigue creciendo y evolucionando constantemente no está en cambiar quién eres, está en no dejar de descubrirlo por ningún motivo. Yo soy William Santos y esto es Conscientes. Nos vemos en el próximo episodio.